para que la estén repasando cualquier cosa y tener nuestro banco de datos de información. Que Macatsi, muy bien, Omar, pues qué gusto, me da gusto que estés aquí. Me da gusto compartir nuestra enseñanza. Vamos a repasar rápidamente unas preguntas clave. ¿Ken mo Ictoa? Espacio, ya lo hemos practicado hace 15 días. Y Pama se va lactori. Lactor. ¿Ken mo Ictoa y Palma se va lactori? ¿Cómo se dice una palabra en español al náhuatl? Shineshlatlanis, pregunta. Que toda piso y palma se va a lactar. Piso, moitoa, se puede decir como tlali, igual como tierra, como superficie. Tlali puede ser tierra o superficie. Pero este tiene otro nombre porque puede ser piso o techo. Ahorita me acuerdo también. Sí, es el mismo nombre. Que Macatsi, muy bien, Ocachicuale. Ahora ya te pregunto, ¿qué moitoa canto y palmacehuatlactoli? Canto me toda cuicat y palma se va a lactar. Ocachicuale, de fábula, muy bien. Y tenemos nuestra hoja, Tlenki Tosneki. Espacio. Ipan Castilan Lactoli. Chineshlatlanis, pregunta. Tlenquitos neki. No. Iba a decir. Tlenquitos neki. Sheshaloa y pancashilactoli. Shesheloa. Shesheloa, Kitosneki, separar, dividir, cortar, incluso puede ser que Macatsi. Y Pancashilan Lactoli. Muy bien, Ocachicuale. Ahí los tenemos. Ahí los tienes, eso, mero. No, pues ya traes escuela. Vamos entonces a ver unos saludos, ¿no? Vamos a introducirnos al vocabulario. Nilse es como hola, más o menos se puede interpretar así. Realmente los saludos en agua no se podrían interpretar. Nosotros los llamamos nahuatlistli. Tenahuatlistli, que significa saludo o despedida, pero es más bien te, persona, nahua, equilibrio 4, tilistli, terminación de sustantivo abstracto. Es algo así como equilibración interpersonal, no podría ser así. Me equilibro con el otro. Exactamente, por eso nuestro primer saludo es así. Así es un equilibrio. Que Macatsi. Panolti como tal no tiene una traducción al castellano. Panolti, Kiktosneki, reconozco tu presencia. Se le conoce a unos Tenochtitlan y lo llaman como presaludo o antesaludo. Como es, o sea, no es un saludo como tal, sino el reconocimiento del otro. Te veo, te siento, te escucho. Dice Panolti, hemos visto Mishpan 5. Mishpan 5, Kiktosneki con su permiso, lo interpretamos como con su permiso, pero vamos a, bueno, ya que estás aquí y que tienes un poquito más, vamos a ver de dónde viene. Viene de la partícula mo, ¿conoces el pronombre posesivo mo? Tuyo, quema. Ishtli, rostro, Frente. quema, pan, quema, en sobre. Y 5, sin y luego con. Sin, referencial, y co, de locativo, un lugar. Entonces es mo, ishli, pantli, sin, co. Se puede interpretar algo así como frente a tu venerable rostro.
y es una expresión, bueno, la he visto en varias formas, pero a mí me la enseñaron como una forma de cuando entras, por ejemplo, que te invitan a pasar a una casa, dices Mishpancinco, en el sentido de que todo lo que hagas va a ser ante la cara de la persona que te invita, y no solamente de quien te invita, sino también de las esencias que viven en su hogar. También he visto que Mishpancinco lo usan como para decir salud, ¿no? También. Ah, qué mal. Ajá. Sí. Sí, y también como para pedir permiso como cuando te atraviesas frente a alguien. Gracias. Puedes vivir más o menos esos usos. Milce, panolti, mitfanci. Tetlapalolistli, saludo. Saludo. Y viene del verbo tlapaloa, que es el verbo saludar en náhuatl. Tlapaloa. Vale, que eso hasta ahora nada más puro vocabulario, vamos conociendo poquito a poco, repasando. La popoloa, ni popoloa, tlaxcuilopextli, y totequi pizarrón. Tlalcuilopechli. ¿Qué más tlaxcuilopextli? Como ajcopextli. Cuálica, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, chicual. No, chicual, que marcarse. Muy bien. Pues bueno, esos son unos. Vamos a hacer unas despedidas para empezar a ocupar. Tenemos unos saludos. Tenemos Tocta. Tocta. Tocta, hasta la vista. Luego nos vemos. Tocta. Titoihtasque. Luego nos veremos. Esto lo podemos encontrar como Titoihtasque, Timoihtasque, Titoihtasque, Timoihtasque. Luego, bueno, es que hay muchas variantes de este saludo, pero es básicamente el mismo. ¿Sí? Luego nos vemos. O hasta la vista. Titoihtasque, Timotasque. Ah, Timotasque igualmente es ese. Ese es Timoitasque, ese es Timotasque. También lo vamos a encontrar así. Tocta, Titoitasque, Timoitasque, Timotasque. Ishkishka, Mostla. Hasta mañana. Tocta, Titoitasque, Timoitasque, Ishkishka, Mostla. ¿Te sabes alguna otra despedida? Despedida. Por ejemplo, Mishpan 5 también lo he visto que usan como despedida. Despedida. Mishpan 5 también como con su permiso. Tenemos esto. Macuali Octli, buen camino. Macuali Oxintli, buen camino. Hay uno largo, ¿no? Creo que es despedida el de Ma Totaxintonatio Mitzmopilia. Ah, muy bien, ese es otro. Tiene muchas variantes. Sí, más es como, si no es para cuando se va alguien, ¿no? Exacto. La forma más contracta de esa despedida la conozco como Matotatzin Shikmopiali, que no es lo padre que te resguarde. Sí, lo que está muy largo, ¿no? Matotatzin Shikmopiali.
Kemakatsin, pero también se utiliza. Matotaxin, Shikmopiali, Kemakatsin, Chiquihuilo, cópialos, ya los tienes, ya te los aprendiste. De volada, seguro. Ese de Topta no lo había visto. Topta. Matotaxin, Shikmopiali. Mishpan 5. A ver, vamos a sacarnos un poquito más entonces. Eso. Kemakatsin, Cuálica, muy bien. Pues esto al principio solamente es para ir viendo algunos detalles, como por ejemplo las terminaciones. Eso es lo que nos vamos a ir fijando. Vamos a ver esa parte de las terminaciones. Ya cuando lleguen tus otros compañeros, pues igual nos regresamos un poquito, pues no es ningún problema, pero cuando estemos aquí vamos a poder ver. Igual si tienes algunas dudas más avanzadas o inquietudes, adelante. Ahora es cuando. Sí, porque cuando estamos con compañeros, pues aquí un poquito más despacio. Kemakatsin. Muy bien. Entonces, pues ya vimos unos saludos, unas despedidas. Vamos ahora a seguir repasando. Vamos a ver esto primero. Toca. Tokai, Kiftosneki, sustantivo, siembra, nombre. Todo lo que tiene un nombre. En español es todo lo que tiene un artículo. El, la, ¿no? Pero en náhuatl nosotros no tenemos artículos, no tenemos el, la, los. No es necesario, porque el artículo te señala solo el género y el número de las personas. En náhuatl no es necesario señalar el género, pero sí tenemos una marca que nos va a distinguir qué es una siembra o sustantivo. Básicamente en lengua mexicana tenemos 3 terminaciones para esta categoría de palabras. Esta va a ser nuestra primera categoría, los sustantivos. Tenemos los que terminan en T, L, I. Shinoshitose, dime, recuérdame un sustantivo que recuerden, que termina en tli. Tochli. Quema. Tlenki, tosneki, tochtli. Tochli, Tochli. Kemakatsi. Y aquí tenemos su terminación. Quema. Tenemos los que terminan en L, L, I. Shinoshitose, ¿recuerdas alguno? Tlali. Tlali. Tlali, muy bien. Igualmente, aquí puro tenemos una terminación. Y finalmente, los que terminan en TL. ¿Recuerdas alguno? Kishkikilamikise. Kama. Cuicat. Cuicat, ¿qué? Y aquí está la terminación. Entonces, ¿qué ocurre? Que básicamente el sustantivo, nombre o entidad se compone de 2 partes. Lo que es la terminación y una nelguayot o raíz. Igualmente, aquí ocurre lo mismo. En los que terminan en LI, solamente una L es la terminación y la raíz conserva la otra L. Y en el caso de los que terminan en TL, igualmente, su terminación y su raíz. En un sentido un poco más formal, a estos les podemos llamar sustantivos vocálicos. A estos se les llama linguales. Y a estos se les conoce como consonánticos. Y son los que existen. Hay por ahí algunos autores, algunos maestros que nos ponen que también está la terminación in, como en Cuetzpalin, Olin. Pero ¿qué pasa ahí? Que eso no está correctamente bien dicho. Bueno, a mí mis maestros me dijeron que eso no era correctamente bien dicho. ¿Pero por qué? ¿De dónde surge este in? Pues ocurre que cuando llegan los frailes
primero los franciscanos, comienzan a investigar nuestras lenguas, no para saber, sino para saber cómo controlarnos, cómo llegar, cómo invadirnos. Y el primer objetivo que tenían era traducir la Biblia al náhuatl. Pero ¿qué pasa? Que en la Biblia hay muchas figuras literarias que no existen en náhuatl. Uno de ellos es nuevamente el artículo, el, la, los, las. ¿Y qué pasó? Que como no podían tener o redactar sin un artículo, empezaron a buscar entre todos los documentos que tuvieron acceso y decir, pues bueno, vamos a buscar algo que se parezca a un artículo. Y encontraron algo que se llaman difracismos en la lengua náhuatl, como por ejemplo en Xochitl, en Cuica, en Tlili, en Tlapali, por ejemplo. Y aquí encontraron esto, in Xochitl, que es como una forma de resaltar al sustantivo que termina en tel, in Cuica. Pero no es como tal la flor, ni tampoco es el canto, es como una exaltación de la flor y una exaltación del canto. Pero los españoles dijeron, bueno, pues esto es lo que más o menos se parece, vamos a emplearlo como tal. Pero ocurre algo, que esta palabra in también es un pronombre posesivo. Sí. Entonces, luego nos encontramos con esto, in Xochitl. Pero aquí ya no sabemos si le pertenece a ellos o a ellas, o si está diciendo la flor. ¿Y qué dijeron los frailes? Pues bueno, para no causar estos problemas, vamos a quitar la terminación. Y este in del principio, lo pasamos al final. Pero solo pasa con algunas palabras como Huetzpalin, Olin. Generalmente son con los linguales donde se agrega la N. Pero entonces eso no tiene razón en el náhuatl. Vamos a verlo, pero con otras formas, y con otros usos. Entonces cuando de repente veamos en los libros, ¿no? Así, o con nuestros otros maestros que nos digan Olin, Tlalin, Huetzpalin, pues por ahí más o menos, no tanto. Hay que tener en cuenta que tiene este origen colonial. No sé si hasta aquí tenga alguna duda. No. ¿Qué mano, chico? ¿Ya lo tienes? Vamos a popolo a la popolo. Vamos a esta parte de acá. Acá, chico. Entonces estamos viendo el sustantivo. Muy bien. Como ya hemos visto, tiene entonces dos partes, una terminación y un radical. Cada vez que el sustantivo vaya a tener una transformación, vaya a ser empleado, normalmente las terminaciones se caen. Muy bien, aquí vamos a hacer una diferenciación. Los sustantivos, estos, se aglutinan. Es decir, se pegan o se separan. Esto no hay que confundirlo con el verbo, porque el verbo se conjuga. Los verbos tienen tiempo, modo y voz, y un sustantivo solo tiene género y número. Eso es como para ir haciendo las distinciones que luego a veces son un poquito complicadas, pero hasta aquí esto lo hemos visto incluso en español. De hecho, así empezamos, porque en náhuatl y en español comparten eso, ¿no? que el sustantivo y el verbo son unas categorías que existen en ambas lenguas. Se ocupan de diferente forma, pero existen. Y pues bueno. Muy bien. Normalmente los sustantivos, lo primero que se hace con ellos es poseerlos. Vamos a ver nuestros primeros pronombres. Igual ya has visto los pronombres posesivos. Qué bueno. No. Mo. Y. Primera, segunda y tercera persona del singular. To.
tuyo, suyo, nuestro, vuestro o suyo de ustedes, y suyo de ellos, suyo de ellas. Que Makatsin. Vamos a emplear el sustantivo toshli. Toshli, kichtosneki, conejito, conejo. ¿Qué moixtoa mi conejo y panacehuatlactoli? El conejo Victoa no touch. Quema, muy bien. Es exactamente porque cuando se aglutinan, muy bien, se cae la terminación. No tosh. ¿Qué moixtoa tu conejo? Conejo Victoa motoch. ¿Su conejo de él o ella? Itoch. ¿Nuestro conejo? Totoch. ¿Vuestro conejo? Nanmotoch. Motoch. Quema. ¿El conejo de ellos o ellas? Itoch. Quema, cachicuali. Muy bien. ¿Qué moixtoa mi tierra? Mi tierra Notlal. Quema. ¿Tu tierra? Motlal. ¿Su tierra de él o ella? Itlal. ¿Nuestra tierra? Totlal. ¿Vuestra tierra? Nanmotlal. ¿La tierra de ellos o ellas? Intlal. Quema. Mi canto. ¿Qué moixtoa mi canto? Pero yo lo conozco cuando la terminación T le cambia a UH, también no sé si. Ah, muy bien. Algunas variantes, ¿no? Sí. Allá, Mocuica. Esa, muy bien, exactamente. Mocuica. Quema puede ser esa. Tu canto. Mocuica. Icuica. O también lo he visto como Iquic nada más, ¿no? Iquic también puede ser. Tocuica. ¿Qué? No, Mocuica. No sé por qué con el nano me pierdo. Incuica. Incuica. Muy bien, ahí los tenemos. Esto es justamente la aglutinación del sustantivo, que no tiene que ver con la conjugación. Senka quali. Muy bien. No, pues ya tienes varias cosas. Casi no hace ruido el piso. No, para nada. ¿Crees que pueda cargar mi celular? Sí, claro. Sí, aprovecha todo lo de la delegación. Sí, es que sí. Sí, ya. Bueno, eso ya, la verdad, sí, ya lo he tomado. Sí, no es lo más elemental, ¿no? Sí. Lo más básico. Claro. Pero está bien también. Para repasar siempre sale algo nuevo. Quema, muy bien. Entonces vamos a crear unos tlactolmeca. Tlactolmeca, quichtosneki, oración. Tlactolmeca, quema. Vamos a usar los pronombres posesivos y vamos a empezar con unas frases simples. Vas a ocupar el pronombre posesivo que vimos y vas a hacer una oración con tochtli, con tlali y con cuica, utilizando el pronombre posesivo, y si quieres un complemento puedes agregarlo o preguntar. Quema. ¿Podré otra vez? Oxepa. Oxepa, quemacatsi. Martichihuasque, yeyit lactolmecame. Quema, ica, tocai. Igual, ica, pronombre posesivo. Vamos a hacer 3 oraciones con el pronombre posesivo y estos 3 sustantivos. Uno con la palabra toshli, uno con la palabra tlali y uno con la palabra cuica. Quemacatsi. Y si tienes alguna duda de complemento, pues me puedes preguntar. Vamos a ver qué tienes tu proceso. Recuerda que aquí tenemos el ocachicual y cada que son. Ya me dieron permiso de cobrar multas. 10 pesos, ¿qué va? ¿Me salió no va? Van 4, llevas 4. ¿En serio? Que acá ahí están registrados, te los puedes revisar en cualquier. Que amo Shimotequipacho, no te preocupes. Por aquí estamos escuchando con esta palabrita. Nima Michiwas, Setlactolmeca, Cese Tocay. Quema. Icatoxtli, Oxe y Catlali, Iwan Oxe y Cacuica. Ica posesivo. Quema. Quema Katsi.
Hoy estamos a 8, ¿verdad? ¿Qué va? Hola. Ah, Shipano, adelante, por favor, bienvenido. Qué bueno que ya está por acá. Estamos viendo el sustantivo en agua. Si gusta, en un momento lo repetimos. Bueno. Sí, claro, sí, no se preocupe, en un momento que acabe nuestro compañero. Si gusta, puede irse anotando, por favor. Sí. ¿Sí está bien con el banco? Si no, aquí hay sillas. No, ahí está bien. ¿Sí? Ya mi plan. ¿Yeka? A ver. Sepan, a ver, la primera. No tochomik, igual no tlacuaque, no tahuan. Quema. Mi conejo murió y mi papá se lo comió. Mis papás se lo Ah, sus comieron. papás se lo comieron. Mis papás se lo Quema. comieron. Muy bien. Totla alcenca cuacualcin. Muy bien. Tu tierra, muy bonita. Muy bien, para esa expresión tenemos una palabra. Tlalnan. Totlalnan. Totlalnansin. Ajá. O Notlalnan, mi tierra Quema. madre. Es como el referente al lugar de donde naciste. Quemacat, muy bien. Mejor, soy el mejor. Tlalnan, Soy ¿no? es que soy mejor totlal, sino, o sea, con reverenciar algo. O sea, soy feo sin. Sin el sin. Sí, soy el. Como que no les faltamos el respeto, ¿no? A nuestra madrecita. O Totlalnansi, ¿no? Totlalnansin. Quema. Totlalnansin senca. Cualcin senca. Yeyecli también, ¿no? Quema, Yeyecli. bonita, recta, ¿no? Quema también. Igual, Cuica o Nezahualcóyotl senca Quetzali. Ah, Nezahualcóyotl canta muy hermoso, precioso. El canto. El canto de Nezahualcóyotl. Quema, muy Bueno, ahí faltó el pasado, ¿no? Era. O sea, pero sigue vigente, ¿no? Sigue vivo. Sigue vivo, claro, sigue vivo. Muy bien, Ocachicual. Pues bien, Daniel Sin, vamos a repasar un poquito sobre lo que estamos viendo para volverlo a retomar. Estamos viendo lo que en náhuatl se le conoce como tocay. Tocay, quijtosneki, sustantivo, siembra o nombre. Eso puede significar. En náhuatl no es necesario agregar el artículo el o la o los. Para distinguir si en náhuatl tenemos un sustantivo, vamos a identificar estas tres terminaciones. Toda palabra que termine en TLI, en LLI o en TL son sustantivos en náhuatl. Por ejemplo, la palabra tochtli, ahí tenemos uno. Tochtli, quijtosneki, conejo. Ahí lo tenemos. Y se conforman de dos partes. Una raíz, o en el guayot, fundamento, y una terminación. Siempre van a ser dos partes las que componen a un sustantivo. Los sustantivos que terminan en TLI se les conoce como sustantivos vocálicos. Así es. Los que terminan en LLI, por ejemplo, tlali, igualmente conservan la terminación LI y su raíz mantiene una L. Tlal y la terminación li. La conjunción de estas dos letras no nos hace como G, no se lee como G o como lluvia, se lee como una L prolongada. Li. A estos sustantivos se les conoce como linguales. Luego tenemos el TL, los que terminan en TL, como por ejemplo la palabra cuica, canto, quemacatsi, que igualmente tiene la terminación TL y la raíz o radical en el guayo, cuica. A estos sustantivos se les conoce como consonánticos. Luego habíamos hablado que hay algunos autores que meten la terminación in, como por ejemplo en Cuitzpalin, Olin. Pero esta terminación estábamos viendo que no es propia de nuestra lengua, sino es más bien una adaptación de los frailes franciscanos. Por eso pues no está, o sea, sí lo vamos a ver, está muy difundido en muchos libros, bibliografías, clases, pero aquí no lo ocupamos, no se usa, solamente estas tres terminaciones. No sé si hasta aquí tenga alguna duda, algún comentario. Todo está bien. Quemacatsi, muy bien. A ver, díganme un sustantivo que termine en TL y que no sea tochtli. Cuautli. Muy bien, cuautli. En LLI,
Cali. Muy bien, Cali. ¿Y en TL? Cuellar. Quema huellas. Muy bien, ahí están. Ahí los tenemos. Y estábamos viendo también que la primera forma en la que vamos a comenzar a entenderlo es metiendo estos pronombres. No sé si hasta aquí tenga alguna duda. ¿Todo bien? Sí, sí. Quema. En mexicano tenemos pronombres también como en el español. Estos son los pronombres posesivos. Tenemos primera, segunda y tercera persona del singular y primera, segunda y tercera persona del plural. No mío o de mí. Sí. Mo, tuyo o de ti. Ah, Y, suyo de él o suyo de ella. ah, To, nuestro. ah, Nanmo, vuestro o suyo de ustedes. ah. In, suyo de ellos o suyo de ellas. Sí. Que marcarse. Ahora muy bien. Cada vez que vayamos a modificar el sustantivo o toca, siempre que se vaya a modificar o a hacer algo, la mayoría de las veces ocurre que la terminación se quita Sí. y solamente se conserva la raíz o radical. Ah. Por ejemplo, con la palabra cuica, por ejemplo. No, cuica. Mi canto. Sí. ¿Qué va? Ya vimos y recuerden que bueno, se quita la terminación. Aquí un paréntesis, recordamos que aquí el OK, ya me dieron autorización de cobrar la multa de 10 pesos por cada OK. Entonces, pues bueno, solo recordando esto, recuerden Ocachicuali o quema. ¿Cómo diríamos entonces tu canto? ¿Qué mojitoa tu canto y panacewatlachtoli? Cuica. Quema, muy bien, mojuica. ¿Su canto de él o su canto de ella? Cuica. Quema. ¿Nuestro canto? To cuica. Quema. ¿Vuestro canto o su canto de ustedes? Nan mo cuica. Quema. ¿Y el canto de ellos o ellas? Sí, cuica. Sencacuali. Muy bien. Entonces observen, vean cómo la raíz no cambia, es constante, va a ser siempre constante. Lo que va a estar cambiando va a ser lo que le antecede a la palabra Sí. y lo que la sucede, lo que va después. Eso nos va a ir cambiando los matices de la palabra. Ahora muy bien, en el ejercicio en que estábamos cuando llegó, estábamos haciendo una pequeña oración con estas tres palabras. Bueno, en su caso nos dio otras tres. Ah. Elabórenos una pequeña oración utilizando un sustantivo y el pronombre posesivo. Una pequeña oración. Sí, pequeñita. Por ejemplo, ¿nos puede leer las suyas, por favor, Omar? Sí. Y nos dice qué significa. Notoch omic igual notlacuaque notahuan. Casi como. Mi conejo murió y se lo comieron mis padres. Ah. Notosh omic. Ahí está. Notoch omic. ¿Qué más? ¿Oxe? ¿Omni es padres? Omic es murió. Murió. Ah. Ahí ya está usando verbos, puede ser más, es que es más adelantado, pero puede ser sencillo. Adelante, que sigue, por favor. Totlalnan sencacuacualtzin. Ah. Totlalnan. Totlalnan sencacuacualtzin. Igual Icuica unezahualcoyot sencaquetzali. Notlalnan, Sencacuacualtzin, mi tierra madre. Perdón, en español. Ajá, qué bueno. Nuestra tierra es muy hermosa. Ah. Icuica unezahualcoyot sencaquetzali. Cuacualtzin igual es como quetzali más o menos. Cuacualtzin es bonito en el Bonito. sentido como cuando le dices que a una niña es bonita, que un Bonita. bebé es bonito. Qué Quetzaltic Es es como, como belleza pero estética, como cuando ves una obra de arte, ¿no? Algo magnífico así. Si le dices Quetzaltic, por ejemplo, a una mujer, es como, oh, es muy hermosa como una estatua, ¿no? Así, una belleza así exacerbada. Icuica unezahualcoyot sencaquetzali. El canto de Nezahualcóyotl es muy hermoso, muy bello. Ah.
Quemacatze, muy bien. Ahora adelante, si tiene alguna duda, le podemos ayudar a construir algo que quiera decir, que se le venga en mente. Pues que involucre el posesivo. Quema, esa es. Y un sustantivo, exactamente. Vamos a empezar a usarlos, a manipularlos. Y si tienen alguna pregunta, recuerde que moixtoa, por ejemplo, bonito y panmacehuatlactoli. Moixtoa, cuacualzi. O al revés, nuestra otra pregunta, tlenki, tosneki. ¿Qué quiere decir? Pero aquí no estamos generando eso. ¿Con qué moixtoa? Porque estamos produciendo el agua. ¿Qué quiere decir primero? Lo difícil de empezar a producir es primero saber qué quiero decir. Que eso es lo más complicado del principio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le gustaría decir? Tlacto, cuacualzi. Muy bien, ahí ocurre algo. Eso es algo interesante, es una observación interesante. Tenemos entonces, observa la terminación que dijo tlactoa. Verbo. Quema, tlactoa es un verbo. Entonces aquí no estamos viendo un verbo. En todo caso sería notlactol. Exacto. Mi palabra, mi lengua. Quema, notlactol. Notlactol, cuacualzi, ¿no? Sí. Quema. Ve, aquí terminamos en esta consonante L. Por esa razón, este es un sustantivo. Sí. Los sustantivos los vamos a aglutinar. ¿Qué es esto? Los verbos se conjugan. Sí. Un sustantivo requiere de género y número, y los verbos ya tienen tiempo, modo y voz. Si yo quisiera decir, por ejemplo, yo hablo bonito, ni tlactoa, cuacualzi. Quema, pero aquí es mi palabra o mi lengua, no tlactol, cuacualzi. Muy bien, ahí está, ahora ahí vamos. Motlactol, cuacualzi, tu palabra hermosa. Y tlactol, cuacualzi. Totlactol, cuacualzi, nuestra bonita lengua, ¿no? Nuestro bonito idioma. Nanmotlactol, cuacualzi, vuestra lengua bonita. Intlactol, cuacualzi. Muy bien. ¿Quiere intentar otro? ¿Cómo se siente? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? No, muy bien. Sí, acá no más claro. Al principio puede ser un poquito engorroso, ¿no? Así como, ay, ¿qué es esto? ¿De dónde está saliendo? Sí. Pero vamos a ocupar mucha práctica. Y lo importante es que los tengan como ir viéndolos, conociendo. Sí. Quemacatze, ¿hasta aquí alguna duda, no, chicuelo? No, chicuelo. ¿Quema? Quema. Ah, quema. Entonces, Popoloca, vamos a borrar esto. Y vamos a adentrarnos en algo muy interesante que va a ser, bueno, tiene que ver con esto, con el fundamento del Tokai, pero también tiene que ver pues, prácticamente con toda nuestra cosmovisión. Es una clave lo que vamos a empezar a ver. Es como la llave de un agua, por decirlo así. Una de sus tantas llaves. Y esto nos los tenemos que aprender de memoria. Tlapohualistli, la numeración o los números. ¿Qué va? Pues bueno, estos solo son de memoria, aquí no hay nada que razonar, vamos a poner a trabajar nuestra tarántula. Y tenemos el número 0. Esta es una forma de representación del número 0 del náhuatl. Amitla. C. Sí. Sí. 1. Quema. Ome.
Yeji, Nawi. Normalmente la escritura náhuatl se va en puros numerales, pero ahora por cuestiones prácticas vamos a añadir la barra. La barra equivale a 5. Vamos a hacerlo así. Y es una de las escrituras más antiguas. Escribir en numerales es algo moderno, por decirlo así, hace 800 años. Pero escribir con barras y puntos, eso tiene más de miles de años. Macuili. Pero eso equivale a 5 puntos. No puede haber más de 5 puntos en raya. Solamente hasta 5. Después de ahí subimos de nivel. Chicoase. Chicome. Chicoeye. Chignawi. 9. Mactlacli. Y aquí ya van, tenemos 4 en raya, que sigues otra línea hacia arriba. Macuili. Y aquí otros Macuili. Aquí está. Mactlacli. Mactlacli y Guancé. Que es el 5 más el 5. Ahí está un poquito feo. Más el C. Aquí está. Mactlacli y Guancé. Mactlacli y Guanyeyi. Vean cómo hay letras que terminan con la terminación de sustantivo. Hay números que terminan con sustantivo, como Macuili, Mactlacli. Luego tenemos 12, luego acá vamos a continuar de este lado. Mactlacli, Guanchome. Voy a hacer un poquito más chiquito. Mactlacli, Guanyeyi. Igualmente seguimos hacia arriba. La palabra iguan significa y o más. Como por ejemplo decir 5 más 1. Sí. Como decir 10 más 3. Mactlacli y Guanawi. Y luego ya tenemos en cuarto y pasamos al siguiente nivel. Cachtoli, que son 3 rayas. Hacia arriba. 5 más 5 más 5. Cachtoli. Cachtoli y Guancé.
que son justamente las 3 rayas más el numeral Kashtoli Iwanse. Kashtoli Iwan Omen. Kashtoli Iwan Yeyi. Kashtoli Iwan Yeyi, Kashtoli Iwan Nawi. Kashtoli Iwan Nawi, y ahí ya cambia. Como nuestro sistema de numeración es vigesimal, entonces aquí ya llegamos a la cuarta barrita. Pero como ya son 20, aquí ya cambia. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Iwanse. Y aquí se convierte, ya no son numerales, se convierte en un Pankli, Sempowali. Sempowali. Hoy sería Ome, ¿no? Desde abajo. ¿Cuál? Maclacli y Guan. Ah, sí, Guanome, sí, sí, te suena muy bien. Maclacli y Guanome, ¿qué más? Muy bien. Sí, porque aquí está Maclacli y Guanyeyi. Que Macatse, muy bien. Observen cómo cada 5 números hay un sustantivo. Por ejemplo, Macuili, ahí tenemos un sustantivo. Maclacli, aquí tenemos otro sustantivo. Kashtoli, que es el 15, ahí tenemos otro sustantivo. Y en Sempowali, ahí tenemos otro sustantivo. Y pues este es nuestro sistema, hay que aprendernos de memoria. Omar, si ya se lo sabe, ya, ¿verdad? Tepitzi. Que acá, sin a ver, díganos de 1 al 20, a ver. ¿De 1 al 20? Los que recuerde, quema. Masehual Tactoli. Quema el Panasuatlactolis, quema. Se, Ome, Nixmati Yei, o no soy Yeyi. Yei, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicueyi, Chicnawi, Matlactli, Matlactli Guanse, Matlactli Guanome, Matlactli Guanyei, Matlactli Guanawi, Kashtoli, Kashtoli Guanse, Kashtoli Guanome, Kashtoli Guanyei, Kashtoli Guanawi, Sempowali. Okachicuali, muy bien. Daniel, sí, ya los tiene, ya se los aprendió. Si gusta leer, léame. Ah, bueno, ahorita que les acaba de copiar, nos lee, por favor. Tlapohualis. Este es un tecpad, un cuchillo de pedernal. Que es este caso que parece como un balón de americano, no sé qué tiene forma, ¿no? No, es un cuchillo de obsidiana. Tleca, Setecpa. Muy buena pregunta. ¿Por qué significa cero, no? Muy bien. Tecpal es el filo, es un tequini, implica que corta, ¿no? O sea, que es como un principio y un fin. Tecpal lo vamos a encontrar en el día 18 de los tonalis, de nuestro día 18 de las veintenas, pero también lo encontramos en el glifo de luna nueva, lo que nos indica que hay como un corte. Cada inicio para nuestra cultura es un corte, exactamente. También se relaciona porque hay una leyenda muy antigua tolteca que nos habla de los 1800 fragmentos de pedernal que cayeron del cielo.
Se dice que, bueno, es una leyenda antigua que hace miles de años, no sabemos cuánto, al parecer cayó un gran fuego del cielo, cayó aquí en la Tierra y se estrelló directamente aquí en México. Y que de ese meteorito o ese astro que se cayó salieron 1800 pedernales de donde surge la vida en todo el planeta. Entonces eso se relaciona porque el pedernal, el tecpa, por su propia naturaleza resguarda el fuego, porque por él se pueden sacar chispas. Por eso de todos los minerales fue el que escogieron para ponerlo en los días, porque es el único que saca chispas. ¿Cómo se llama la leyenda? De los 1800 pedernales, así los puede buscar. Si no, también se la comparto. ¿Sí? Por ahí tenemos algunos donde nos habla un poquito de eso. Y de que existió en algún tiempo muy antiguo, digamos que, ¿cómo decirlo? Como expediciones de nuestros antiguos que salieron a buscar esos pedazos. Porque se cree que esos 1800 conformaban un tecpa gigante, un solo tecpa monumental. Sí. No había escuchado, estaba oye bien eso. De los 1800. Sí, es una antigua narración que pues, nos indica eso de cómo surge el fuego aquí en la tierra. Y eso nos indica también por qué en la escritura, bueno, más adelante lo vamos a ver, por qué la escritura de Pedernal, porque hay unos que tienen ojo y otros que tienen colmillos y otros que no lo tienen, Sí. porque son parte del desarrollo de estos 1800 pedernales. Ah, porque no están en un estado, o sea, como no dinámico, ¿no? O sea, están creciendo, hay pedazos que son ancianos, hay pedazos que son jovencitos, hay pedazos que son gemelos, ¿no? Por ejemplo. Sí, cierto, hay unos con ojo, otros colmillo. Con colmillos, exacto. Unos sin ojo, unos totalmente blanquitos. Hay unos que nada más tienen como una punta y de aquí están chatitos, por ejemplo. Hay otros que están blancos, ¿no? Es que hay muchas variantes, ya los iremos viendo. Entonces, pues poquito a poco. Ahorita la clave es esto, los números. Acá se los tlapohualistli. Y ya después, bueno, ya que los tengamos más internalizados, vamos a seguir con la matemática. Tlapohualistli es número, pero también matemática. Así se puede interpretar. O cuenta, como la cosa que cuenta. Y pues se basa mucho en lo que vemos en la naturaleza. Nuestro cuerpo tiene esto, ¿no? Tenemos 20 dedos. Aquí están nuestros 20 dedos. La matemática que nos enseñan es una matemática decimal que se inventó en el Medio Oriente. Entonces esas personas que viven en el desierto, ellos no pueden estar descalzos en la arena si no se queman. Lo único que tienen a su disposición para contar son las manos los dedos de sus manos. Eso hizo que sus cuentas fueran prácticas, pero también muy cortas de visión, porque fueron hechas principalmente para el comercio y la acumulación. Nuestros abuelos, pues aquí no hay la necesidad de estar siempre cubiertos de los pies. Eso es algo que trajeron de allá. Ellos andaban descalzos o con cacle. Y gracias a eso pues podían ver los dedos de sus pies y comenzar a contar con ellos. Y eso les permitió llegar a una matemática mucho más lejana, que no fue pensada para hacer comercio, o sea, sí se puede usar para eso, pero lo que más les importaba a los abuelos con este código era poder entender los ciclos agrícolas. Entonces, gracias a esto es que hay que apuntar nuestro conocimiento matemático no hacia hacer cuentas, no solo, o sea, sí se puede hacer eso no solo para hacer negocios, sino para entender el proceso agrícola y la astronomía. Cuando conjuntemos esos dos vamos a poder entender, y yo creo que muchas más que todavía no entiendo, pero por lo menos esas dos nos va a ir desdoblando mucha información a partir de esto. ¿Qué más, Carson, ya los tiene? Sí, ¿qué más? ¿Qué más, Chiquipowa, Daniel? Sinleanos, por favor, del 1 al 20, del 0 al 20, a ver. 0 al 20. ¿Qué más? Amitla, Se, Ome, Yeyi, Nahue, Matquili, Chicuase. ¿Sí es Chicuase? Chicuase, ¿qué más? Chicomen, Chicoelli, Nahue, Mactlactli, Mactlacti Iwanse, Mactlacti Iwanome,
Matlactin Iguayeyi, Maclactin Iguanahue, Castoli, ¿Qué más? Castoli Iguanse, Castoli Iguanome, Castoli Iguanyeyi, Castoli Iguanahue y Sempowali. ¿Qué más? Sempowali. Muy bien, ahí están nuestros primeros 20 números. Sempowali. Y este es un pantli o estandarte o bandera. Quemacalcin. Entonces vean, es muy interesante. Con aprendernos los primeros 4 números, lo vamos a volver a aplicar. Vean, el 6 es Chicoa más C. Sí, Chicoa más Ome. sí. Chicoa más Yeyi, Chicoa más Nahui. Y en el segundo conjunto de 5 cambia. Pero se sostiene Maclacli y Guansé otra vez. Iguan Ome, Iguan Yeyi, Iguan Nahui. Y luego en el tercer conjunto de 5 cambia Cashtoli. Pero otra vez Iguan C, Iguan Ome, Iguan Yeyi, Iguan Nahui. Y al cuarto conjunto de 5 Sempowale. ¿Qué muestro a 25 y para no se Sí, 25 Mictoa, Sempowali y Guanmaculi. Que Macatsin, de ahí desegó la misma lógica. Ya esto se va a repetir hasta el Sí. infinito. Así es. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí. Ya. El Papa Tlatlani Ilustri. ¿Qué más? Bueno, yo Nikilka o Tlenkitasneki me interesa mucho porque el Guanmaculi dice que es de los gusanos de la mano, ¿no? Ah, ajá. Porque tiene un significado todo, ¿no? El chic, Tleka chic. Chicoa, viene de Chicoa. De Chicoa. ¿Qué más? Chicoa, que tosneki conjuntar o unir. Ah, mira. Como timón de Chicoa, reunámonos. Ah, qué más. Que Verbo Chicoa. ¿Qué más un verbo? A ese no lo había visto. ¿No? Chicoa es unir, conjuntar, pero tiene esta idea, tenemos el macuili, como los gusanos de la mano, aquí está el macuili. Y Chicoa es la unión, pero ¿con qué? Chicoa, C, Sí. el 1. Entonces vamos a hacer la unión, es hacer esto. Ahí tenemos el Chicoase. Chicome, aquí está la unión. Chicueyi, Chicnawi, y aquí va el Maclacli. Esto es Maclacli. Maclacli. La unión de los dos, de los gusanitos, o de las dos manos. Así es. Quemacatsi. Igual. Y Castoli. Ah. Kilka. Que más es muy interesante. Este tiene muchas interpretaciones, pero una de ellas es el plato en movimiento. Así se puede identificar. Viene de Kashi, To, Oli. Quemacatsi. Esa hace referencia. Pero por eso lo vamos a entender porque hay que entender el nombre original de los números. Por ejemplo, C viene de Sentli, maíz. Quemacatsi. Ahí está el primero, el origen. Ahí está el maíz. Ome, omic, hueso. Entonces ya tenemos maíz en una primera instancia, en una segunda instancia tenemos hueso, luego tenemos en una tercera instancia yeyi, yestli, sangre, quemacatsin. Entonces tenemos maíz, hueso, sangre y el número 4, nahui. Nahui viene de nakas, bueno, ahí viene de muchas formas, se puede dar muchas lecturas, pero una de ellas es nakas también, carne. Entonces vean, tenemos maíz, hueso, sangre y carne. ¿Qué creen que es eso? El origen, ¿no? Puede ser un origen. También una gestación puede ser. ¿Cómo lo ves? Omic. ¿Hombre? Omic. O-M-I-T-L. Omic. Que Macalcin. Sí, eso los vamos, porque igual todos los números tienen su propio significado. En las próximas sesiones les voy a traer justamente ya los materiales para poderlo ver mejor, pero es para que se vayan dando cuenta que justamente, por ejemplo, nosotros cuando decimos 1 o decimos 2, o sea, ¿eso qué significa? No tiene un origen, solo son dos cosas, ¿no? Por ejemplo, 2 sillas, una hoja, nada más señala un número, pero en náhuatl no, en náhuatl tiene un origen, una razón de ser, y es que los números, así como los vamos a ver, nos hablan de un proceso de desarrollo. O de desarrollo humano o de gestación humana. Entonces, por ejemplo, decir nuestro plato en movimiento es que ya llegamos a un punto de desarrollo en el que estamos transformando la comida para nuestro beneficio. Así es. En el entendido de que Sempowalisli o 20 se entiende como la trascendencia o completud. Así es. Entonces, por eso es importante aprenderlos en orden. Vamos a empezar con estos y después vamos a aprendernos los días, los tenemos que aprender juntos. Cuálica. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Amo. No, chicuale.
Pues muy bien. Vamos a sacarles una foto. Esta y esta. Ya, muy bien. Estudiando, claro, nuestra lengua madre. Y pues esta memorízalas. Bueno, ya las tienes. Y pues bueno, va a tocar memorizárnoslas. La próxima clase y las clases siguientes las vamos a estar repitiendo. Sí. Que todo tiene un significado muy profundo, la mayoría de las cosas. Todo tiene una razón de ser. En náhuatl no hay nada que no tenga una razón de ser. A veces en español es muy normal que se haya cosas que no tengan razón de ser, ¿no? Que no tengamos ni idea de su significado ni de su origen, pero en náhuatl no ocurre eso. Eso nos permite atierrarnos, identificarnos. Eso. Y pues ya está. Si tenemos alguna duda, comentario, pues podemos dejarlo hasta aquí. Podemos ir allá abajo a seguir con el teponaztla, el huevo, si quieren. Si no, pues como gusten. Cuálica. Muy bien. Adelante. No, pues. Pueden sacarle una foto si gustan. Bueno, si ya lo tienes. Sí, ya lo copié. Muy bien. Pues cuál. No sé cuál. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada, ¿puede dejar su teléfono? Es que no tengo teléfono. Ah, sí, cierto. ¿O correo? ¿Tiene algún correo? Pues sí, pero ¿De casa? No. ¿O número de casa también? Sí. No, es que no tengo teléfono. Si no, luego tengo a ver. Muy bien, si no, para estar en contacto. Ajá. Si no, pues aquí nos vamos a estar viendo. Vamos a estar los lunes aquí de 2 a 3:30 más o menos. Ajá. 4 si tienen tiempo. Si llegan más compañeros, podemos abrir 2 grupos. Ajá. Así es. Y pues muchas gracias por venir, muchas gracias por enseñar también. Aprendo mucho de usted. No, merezcan. Ajá, pues sí, gracias. ¿Te quedó claro? Bueno, lo de los posesivos. Sí, los posesivos, sí, nada más me hace falta un poco de pues un poco de palabras, pero creo que voy a ver si compro un diccionario, porque sí me hace falta. Ah, muy bien. Sí, lo que pasa es que, bueno, apenas hoy tuvimos una junta. Normalmente yo trabajo con copias, yo les traigo las copias. Es muchísimo más fácil ya con el material. Pero es que aquí pues no me sacan las copias ni las impresiones, pero ya me dieron el chance de traérselas y pues si pueden dar alguna aportación voluntaria por las copias, aquí con gusto les traigo todo el material. Bueno. Y eso nos va a permitir pues ir más rápido, ¿no? Incluso aprender más cosas y se los puedo traer ya todo junto por las clases. Y pues sí, así lo que gusten cooperar, con todo gusto, con todo cariño para ustedes que están aprendiendo el náhuatl. Bueno. Eso. Está bien, muy bien. Y también se los puedo pasar en formato virtual por WhatsApp para que lo tengan en sus dispositivos y también los tengan impresos. ¿Sí? Y pues estar en contacto, dar adelante. Si quieres puede ser así, no lo mandas y nosotros lo traemos. Ah, pero no tienes. Ajá, exactamente. Entonces igual, sí, de las dos, sí, está bien. de las dos formas. Aquí te damos lo de las. Sí, se las doy, también se las envío sin ningún problema. Y vamos a estar en contacto toda la semana, ya que ya están aquí, que ya estamos comprometidos, pues vamos a dar. Sí, yo aquí voy a estar los lunes. Eso, ya está. Pues en Canimicmotla, Tocamachilia, Temachtiti, les agradezco mucho, estudiantes, compañeros, y pues aquí estamos. Ahora pues voy a estar allá abajo siguiéndole con el teponaztla, a darle un rato. Atiyacan. Quema. Y pues merezcan Shimomasegua, merezcan. Así es. ¿Nos tengan alguna duda, comentario? ¿Les está gustando más o menos los 3? No, me encanta el náhuatl y como te digo, yo la verdad sí ya ando, bueno, yo ya tomé, esto sí ya me lo sé un poquito, pero como siempre sale algo nuevo, eso me gusta mucho, ya se me había olvidado, ya tenía rato que no veía los números y se me olvida el C de Sently, bueno, eso ya lo había visto, pero ya se me había olvidado, pero siempre es bueno repasar, siempre es bueno. Pero sí me está gustando mucho. Qué bueno, es muy importante. Que se sientan cómodos también y que lo compartan. Adelante, ¿sí? Pues, no, pues sí está bien. Sí, nada más que sí voy a procurar leer un poco más. Hasta en internet vienen muchas palabras, ¿verdad? Sí.
Sí, los vocabularios también les voy a traer. Si quieren traer algunos que tengan por ahí o que se encuentren, pues también las tráiganos a la clase y aquí los socializamos. Sí, yo tengo varios. Ah, muy bien. Pues si nos los prestas para fotocopiarlos o nos los envías así en digital, pues los socializamos. Es importante que todos los documentos que tengamos nos los compartamos. ¿Qué más? No encontré el que andaba leyendo, estaba leyendo el de reverencial de Milpalta. Está muy bueno, y pues no lo encontré hoy. Pero ya me iba de salida y nada más agarré ¿Qué dice? Es el. No amos órale, Tech Biblia, ¿qué onda? Ya ves que eso creo que es de los testigos. Y ellos van con todo, tienen en todas sus lenguas, están en África, en las lenguas, tienen en mixteco, en zapoteco. Es cierto, sí. Quieren seguir evangelizando más todavía. No, ellos sí tienen mucha fuerza en eso. Pues lo vengo leyendo y lo poco que entienda, y si no lo voy subrayando. No, pues de fábula, Ahí si luego nos dejas escanearlo. Sí. Bueno, igual no es como de nuestra materia, pero el hecho de que esté en agua, o sea, otra variante, y también ayuda para aprender otra variante. Sí, o sea, aparte del esfuerzo, ¿no? O sea, esta es otra cultura. ¿Cómo le hicieron para interpretar todo esto? Sí, no primero mi mamá lo recibía, ¿no? Cuando vivía con ellos lo recibía. Y mi mamá le decía, no, es que mi hijo está aprendiendo, ¿no? Ya, le voy a traer uno. Me llevaron, creo que antes del náhuatl me trajeron como 3 mixteco, así en otras lenguas. Le digo, es que ese no es náhuatl. Ahí a la otra semana, era el sábado cuando iban a verla, y yo el sábado me iba a Faro, regresaba y ya habían ido ellos. Y ya le digo, no, es que ese tampoco es náhuatl, mamá. Y hasta que me dieron con el de náhuatl, ¿no? Y ayuda, no soy religioso, yo lo leo porque pues, me ayuda mucho. Pues es náhuatl, sí, claro. Me ayuda mucho, y hay muchos que no conozco mucho. Vienen muchas conjugaciones y está bien. O palabras que no son de origen náhuatl, que quién sabe cómo las interpreten, ¿no? Por ejemplo, como culpa, ¿no? Por ejemplo, hay cómo lo interpretan. Dale. O bueno o malo, ¿no? O hijo de Dios, ¿no? Hay cómo interpretarán Dios, ¿no? Sí, Dios sí dicen Dios. ¿Dios? Sí, Dios. Totaxin Dios. Sí, pero sí, Jehová igual lo dicen Jehová. Sí, pero sí, pues ayuda. Sí, claro, todo ayuda, todo suma. No chites, palewi. No chites, palewi. Siempre no te machilia, no te machicatsi. Chivomasegua acá.